Aquí comienza Mujer Cósmica, una hora en despiertaradio.com para conectar con nuestro sagrado femenino y danzar el universo de la mano del amor, del amor, del amor. Bueno, siempre es muy emocionante los números cuando empiezan a hacer ese conteo regresivo del programa de Mujer Cósmica, y es una gran responsabilidad estar al aire y es una gran responsabilidad compartir, así sea una palabra, desde dónde lo haces, con quién lo haces. Entonces, solamente pues hoy me acompaña un plumero hermoso que me regaló una amiga muy especial, y también quiero como que podamos liberar nuestra mente, o liberar, o más bien como remover, no liberar, sino remover un poquito nuestra mente para darle cabida a nuestros hermosos, a las hermosas personas que vienen a acompañarnos en el programa. Siempre traen una energía renovada, siempre traen información nueva, siempre. Entonces, para permitirnos bajar esa información, pues hoy les pido que abramos esa parte de nuestra mente también para poder sentar esa información, y también seguirle dando como ese manejo respetuoso, ¿no? Porque la persona tiene una trayectoria, ha hecho estudios, como todos nuestros invitados, y vamos a decir, como parido. Y digo parido porque es algo súper sagrado, una información que es muy valiosa para poderla compartir con todos nuestros oyentes. Así que también me llena de felicidad ser como el canal aquí en Mujer Cósmica, y hablar como de la energía cósmica, porque esa es la energía que estamos trayendo en todos los contenidos, de que no solamente es lo que vemos, no solamente es el cuerpo físico, sino que hay muchas cosas por descubrir en nuestro camino de vida, no solamente con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Y ese es uno de los temas que nos trae, y todos los temas relacionados con nuestro invitado de hoy. Ya tengo aquí cerquita a Mujer Cósmica, a esta energía hermosa, así que la estamos bajando en este momento, la estamos como aterrizando a mi invitado de hoy. Le vamos a dar la gran bienvenida, Carlos Alfredo Matallana. Me encanta tenerlo en mi programa porque hemos compartido muchos momentos hermosos, sagrados, tensos en nuestras historias. Carlos tiene una gran trayectoria, tiene muchos estudios, pero quiero pescar alguno de ellos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero resaltar un gran talento que me encanta nombrarlo como arquitecto de sueños. Ya nos explicará muchísimo más sobre este proyecto hermoso, que es como que el que lidera todas sus líneas de sus diferentes talentos y de sus diferentes caminos. También me gusta nombrar muchísimo uno que es la lectura del alma a través de la numerología gemátrica, que también quiero que nos hables un poquitito de esto. No va a ser el tema de esta entrevista porque Carlos trae, como digo, mucha información, mucha educación y muchas líneas, pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en un tema muy hermoso que sé que nos puede ayudar a todos nosotros a tener una visión diferente, a comprender desde una mirada diferente, porque el mundo está cambiando tan hermoso, Carlos, y todas las mentes también están teniendo una gran evolución, un gran salto. Y hoy nos trae una nueva visión del tarot como la senda del héroe en su despertar de conciencia. Así que nomás al escuchar eso queda uno como que los oídos y el corazón se le abren, y que, ¿cómo así que nos va a traer ese tema? Gracias, Carlos, por estar aquí en la energía hoy de Mujer Cósmica. Bienvenido. Gracias, Claudia. Un saludo muy especial para ti, para Martín,
para todos los seguidores que escuchan Despierta Radio, que tienen ese interés de ahondar en el conocimiento interior y en particular en analizar la vida desde diferentes perspectivas que permitan que lo físico, que lo álmico y que lo espiritual confluyan de manera holística, de manera integrativa para esa plenitud que todos anhelamos en nuestra existencia. Gracias, Carlos. Siempre me llama mucho la atención la seriedad que le pones a tus proyectos, por supuesto, a todo el desarrollo de lo que vas descubriendo y lo que vas haciendo, toda la seriedad que le has puesto a una gran evolución de tu camino, ¿no? Y con muy especializadas las palabras para poder explicar a veces lo sutil, que no necesariamente lo traemos a veces así porque la palabra es sofisticada, las palabras, muy como un léxico muy a nivel profesional. Y lo quiero resaltar porque a veces cuando nos concentramos a carreras a carreras profesionales que vamos a decir el arquitecto de la carrera profesional de otra línea, o un abogado o un contador como yo, eh, hay un léxico que es muy, muy serio porque las leyes así lo indican, como hablar del abogado, hablar de un arquitecto, porque las medidas, porque hay ciertos códigos que se deben cumplir. Pero cuando ese es nuestro plano físico, pero que a veces cuando hablamos de nuestro plano espiritual o de nuestro plano sutil o de el plan de nuestra alma, no utilizamos toda esa seriedad así como con códigos, y siento que es un gran complemento o integración mejor lo que tú haces cuando lo explicas y entonces así lo entendemos muchísimo mejor. Gracias por haber estudiado tanto y explicárnoslo de esa manera. Quiero que empecemos a que nos expliques un poco acerca de por qué definir, cómo defines o cómo llega toda esa unión de varios talentos y de varias fuentes de información para lograr definir que tu proyecto, tu propósito en este momento es desarrollar esa línea como arquitecto de sueños. ¿Por qué ese nombre y qué tiene que ver con nuestro camino de vida? Bueno, en ese sentido, tu participación y la de Martín son determinantes porque en el año 2023, cuando se publicó el magazine de Despierta, exactamente en junio del 2023, hice público por primera vez lo que significa este proyecto de arquitecto de sueños. Te digo que ese título realmente llegó a mi vida a través de una canalización en una terapia que tomé en el año 2019. Quiere decir que la gestación de este proyecto lleva algo así como 7 años. Y bien sabes por numerología que el 7 es un número determinante para los seres humanos. Nosotros podemos entenderlo completo a través del número 7 porque los días de nuestra vida transcurren en semanas y esas semanas son de 7 días. Y la vida al mismo tiempo se va organizando en semanas que se vuelven meses en los vientres, y todo esto está regulado por una numerología
muy cercana a los 280 días, estaríamos hablando de 40 semanas. Así, este arquitecto antecede a otro título que era el que a mí me gustaba y con el que logré identificarme por mucho tiempo, que era investigador de la conciencia. Fueron muchos los años en España como investigador de la conciencia a través de las lecturas del alma, de la numerología gemátrica que tú mencionabas al inicio de la entrevista. Y esto es como el cierre de esa etapa, de ese viaje del héroe que logra alcanzar el propósito poniéndole nombre a ese plan de vida, y ese nombre sería arquitecto de sueños. Así que, hecha esta introducción, te digo que el arquitecto de sueños que quiero encarnar es ese que acompaña espiritualmente a los buscadores del ser y que se apoya en la numerología gemátrica para favorecer un espacio de encuentro denominado lectura del alma a través de los datos claves que las personas tienen y pudiendo hacer un poco de investigación en registros akáshicos o en lo que podríamos considerar la trayectoria personal, es decir, todo aquello que tiene que ver con tu biografía y lo que significa el crecimiento personal en ese camino realizado. Espérame porque tenía el micrófono en silencio. Carlos, bueno, gracias por tu explicación. Así como digo, tienes esa característica de poder explicar muy así como de manera docente todo para poder entender y llegar al punto de la explicación del arquitecto de sueños. Quiero que me expliques un poco en la práctica, cuando ya has tenido varias personas que han recibido esta información, por qué ha sido importante para sus caminos de vida. Eso uno. Y relacionado también por, en algunos momentos en transitar de nuestro camino, nos dedicamos a ir a ver nuestra carrera profesional, muy, muy conectados con nuestros talentos, muy conectados con la parte física, con el cuerpo físico, y de pronto olvidamos un poco esa parte que es tan y tan importante, que sé que se revela en estas prácticas que tú estás realizando. Cuéntame un poco cuál ha sido el beneficio real de esas personas que han recibido esta información. Gracias por esa pregunta que me fuerza un poco a hacer una gran retrospectiva. Digamos que en mí, durante muchos años, no hubo una pretensión específica de trabajar una línea de acción en el crecimiento del ser. Me siento bastante identificado cuando haces referencia al tema de las profesiones, porque bien sabes que en Colombia la oportunidad de desarrollar una carrera profesional ha sido considerada durante muchos años un privilegio que no está al alcance de todas las personas. Entonces, muchos de los años de mi vida los concentré en elegir una carrera que para mí no es otra cosa que una mirada al mundo, desde dónde quería mirar al mundo. Y luego de haber transitado el deseo, entendido como un anhelo, de ver la vida desde la medicina, una opción que me acompañó por varios años, finalmente me incliné por el derecho y quise comprender la estructura
estructura de la vida social, cómo se organiza la vida en sociedad a raíz de la ley. Lejos de imaginarme que muchos años después querría entender lo que denominamos los designios divinos, que son como las leyes que estructuran la vida de las almas y del espíritu. Entonces, gracias a que indagué en la Biblia, a que indagué en las sabidurías ancestrales, en lo que denominamos las religiones del libro y en una serie de temáticas que se fueron aproximando a mi vida, pues he logrado llegar a un punto donde uno considera que tiene suficientes herramientas para poder presentar una perspectiva a nivel holonómico, es decir, que abarque de manera compleja eso que representa la existencia y dentro de ella el sentido del ser. Entonces, en esa medida creo que cuando surgieron las lecturas del alma, esto ya tiene un poco de historia porque nos remontamos al 2004 en España, justamente con la persona que era mi sanadora en España, y ella fue la que denominó este trabajo lectura del alma. En ese sentido me considero honrado porque tal vez si yo hubiera tenido que fijar el nombre, no hubiera encontrado un título más adecuado que ese. Y de lo que se trata precisamente es de que puedas mirar hacia atrás en toda tu historia, pero en tu historia de alma, de ser, donde efectivamente lo físico, lo relacional, lo mental es muy importante, pero también trabajas esos aspectos internos profundos que llamamos el ser. Y aprovecho para complementar que lo debemos tener muy en cuenta para para nuestro camino, ¿no? O sea, muy en cuenta porque si arrancamos desde un punto, Carlos, y vamos a mirar hacia el futuro o vamos a mirar mejor hacia el presente y no contemplamos todo ese, vamos a decir, árbol o todas las energías que también nos están influyendo, entonces dejaríamos de ver, vamos a decir, como un 70% de nuestro panorama a nivel general, vamos a decir, y entonces me atrevería a decir que podríamos estar con un 30% nomás para poder tomar las decisiones que estamos tomando en nuestros caminos de vida y en los cuales podemos errar, que es hermoso errar también, porque llegamos a unos puntos que también son perfectos de llegada, pero qué hermoso tener como, lo veo como cuando uno va a un campamento, pero uno conoce un poco más del mapa, uno conoce un poco más del terreno, uno conoce un poco más de las personas que han estado ahí. Entonces, indiscutiblemente recomiendo que en la vida, en todo momento, si te vas a dar el paso, por ejemplo, para un matrimonio, sería súper lindo conocer más sobre esa lectura de tu alma, o si vas a entablar una carrera profesional o estás ubicándote porque estás entendiendo como que mi vida está dando muchos cambios y quiero como entrar también de manera evolutiva a qué me voy a dedicar. Entonces es súper, súper recomendable y más de la manera que lo explica, lo he practicado también, Carlos, he estado en mi lectura del alma, la cual me sirvió muchísimo para poder hacer una identificación y poder tomar como un camino mucho más claro para mí, mucho más convencida de lo que está pasando ahí en ese fuerte
de una mirada que no había dirigido a ver, ¿no? Y que de la cual también aprovecho este programa para agradecerte mucho esa información que me llegó para tomar mis propias decisiones. Ahora vamos a entrar a el tema de hoy, y es el tarot. Antes de hablar como el tarot, como esa nueva visión del tarot, como lo identificaste, como lo nombraste, como la senda del héroe en su despertar de conciencia, vamos a sentir, como yo siento en algunos campos, la palabra tarot. Todavía siento que hay un gran avance hacia este significado, hacia la energía, hacia la simbología de la palabra tarot. Hay un gran despertar de conciencia, hay una gran apertura en esa energía, pero todavía siento que hay como, vamos a decir, la palabra que siento es ignorancia, a veces en cuál es realmente su significado, y a veces en algunos campos podemos rechazar la palabra, que nos puede traer mucha información también, nos puede dar mucho apoyo. Así que quiero que nos tomes como niños pequeñitos y nos expliques muy bien todo lo que estás en este momento creando, que también ya lo terminaste de crear, ya lo sacaste como un nuevo proyecto, este gran curso y este gran taller que precisamente lo vas a hacer para seguir explicando a las personas todo este mundo hermoso por descubrir de muchos. Así que adelante para que nos puedas explicar ese gran bebé que estás también a punto de dar a luz, y que hoy nos lo traes como esa pieza importante en esta entrevista. Bueno, esa pregunta que me acabas de formular me resulta de una importancia extrema, porque justamente al haber nacido en Colombia y en el marco de una cultura muy religiosa, esta palabra durante muchos años en mi vida casi que fue proscrita, y tal vez allí está esa parte de ese viaje heroico que comencé yo antes que cualquiera, venciendo precisamente por haber hecho una elección profesional en materia de abogacía, lo que significa el tarot, porque lejos de vincular la ley y lo que significa la arquitectura de la vida social, como lo implica el manejo de las costumbres, el manejo de los hábitos, de las creencias. Entonces, digamos que mi viaje comienza proscribiendo al tarot. ¿Y quién iba a imaginar que a punto de cumplir 61 años estaría al otro lado, precisamente en la otra orilla oceánica, gestando el poder impartir en una perspectiva de carácter junguiano y álmico lo que significa el tarot como viaje del héroe? De manera que para mí ha conllevado lo que algunos autores han podido ver en el tarot. El tarot es un atravesar los puntos cardinales desde el este, el ciclo solar, hasta el oeste, el ciclo lunar o nocturno. Esto significa ir de lo que denominamos en forma cotidiana el yo, lo consciente cuando estoy despierto, y vincularlo con lo inconsciente cuando estoy dormido y habito en otra dimensión.
es unir lo formal, entendido como el mundo de los acontecimientos, de los sucesos, de la vida de la que nosotros tenemos referencia porque nuestros sentidos están abiertos a la forma, y la vida cuando cerramos los sentidos a lo que denominamos el mundo y nos adentramos en lo onírico que nos lleva a la sombra de ese yo y que nos lleva a un inconsciente no solo de tipo individual, sino de tipo colectivo. Entonces, el tarot aúna eso que se llama la circunferencia, si entendemos la vida como un camino de 360 grados que los reúne un círculo y en el que tú vives los 180 con la cabeza despierta y activa en el día, y como la lámina número 12 del tarot, por las noches con los pies arriba y la cabeza abajo para poderte adentrar en ese otro mundo que no es el que comentamos, no es el que compartimos en actividades, no es el que genera la dinámica económica de la vida, pero sí alimenta y nutre al alma, a ese ánima que te mueve para llevar a cabo todo eso. Y así cada simbología, así como tomaste la última carta, cada simbología teniendo mucho que ver con nuestra historia de vida, con nuestras interpretaciones. Cuéntanos un poco porque a veces lo vemos como, también lo identifico un poco como, ok, me van a hacer como una adivinanza acerca de mi futuro o acerca de lo que va a ocurrir en mi futuro, pero hay algo muy valioso que tiene y es la manera de utilizarlo como herramienta para poder revelar lo que en este momento está en tu psiquis, lo que en este momento está en tu experiencia, que lo tienes a través de varias simbologías. Cuéntame otros significados de las cartas del tarot, para poder hacer esa identificación, ¿no? Esa identificación, porque hay algo tan valioso detrás de él, y más cuando lo hacemos con un tercero, ¿no? Que siempre lo hacemos con un tercero, pero qué información se está revelando allí de mi subconsciente, que normalmente no se revela porque lo tengo allí, y de la única manera que se puede revelar es, como tú dices, de pronto en la noche, y queda muy corto todavía para que esa información yo la pueda interpretar, qué es lo que estoy vivenciando en ese momento, si estoy atravesando muchos miedos o estoy atravesando tal vez mucha pasividad o mucho fuego, o bueno, todas las diferentes energías por las que hacemos nuestra trayectoria, nuestro camino. Bueno, agradezco orientar la conversación hacia allí, porque precisamente cuando comentaba de lo proscrito a nivel cultural en Colombia que tiene el tarot, está referido a esa visión adivinatoria. Digamos que dentro de las concepciones de la doctrina religiosa, y obviamente yo nací en el marco de una familia que se preciaba de su vocación católica, apostólica y romana, pues obviamente la voluntad de Dios es el eje transversal de la vida. Y de alguna manera esa enseñanza ha sido muy importante, porque apoyarse en el concepto de la voluntad de Dios significa
que la vida no es lo que yo quiero hacer exclusivamente con ella, sino lo que ella misma me va mostrando en el caminar de la existencia y va moldeando esa voluntad hacia una capacidad de desprendimiento o de desapego a lo que se quiere para aprender las grandes lecciones que la vida te da. Pero al mismo tiempo, la inquietud por el futuro siempre ha estado presente como una gran pregunta de los seres humanos. Y entonces recurrir a lo simbólico, es decir, al significado de las imágenes que las láminas del tarot contienen, tal vez no era propiamente saber el futuro, aunque es un estereotipo válido, pero tal vez lo que el ser humano buscaba era comprender en qué medida esos anhelos existenciales se podrían ir ajustando como a unas etapas donde estábamos siendo guiados por lo espiritual. Entonces, en el momento en que yo comprendo eso, obviamente todo aquello que había llegado a generarme molestia hacia los mapas que representan el tarot, pues se va suavizando y llega un momento en que se neutraliza totalmente porque logro ver en esa colección de mapas un camino, o si quieres, usando la mitología, un hilo que me permite entrar al laberinto de mi vida, llegar al centro de ella y poder salir nuevamente habiendo logrado encontrar ese tesoro de lo que llamaríamos el propósito de vida, pero que tiene que confrontarse con eso que llamaríamos la sombra, porque hay sombra en nosotros. Y esa es la parte con la que el tarot a nivel occidental te permite abordar eso que en lo oriental es el Tao, con el reconocimiento absoluto de lo oscuro, es decir, de esa otra parte contrastante de lo luminoso, sin la cual no es posible ver eso que tú anhelas descubrir o vislumbrar, ¿no? Entonces, la simbología del tarot en ese ciclo del día solar y en ese ciclo de la noche lunar consigue integrar todos esos aspectos hasta el punto de una revisión desde el autoconocimiento. Ese es el sentido de la perspectiva de este curso. El tarot como una oportunidad de revisión de vida a través de unas imágenes simbólicas que te llevan a confrontarte con tu sombra, pero que no significan anularte o hundirte en la oscuridad, sino integrar todas las partes dispersas de ti y formar con ellas tu ser. Eso que Jung llama la individuación. Bueno, esto sería como muy revelador para nuestra vida porque podemos pasar nuestra vida sin ver esas sombras, eso que está allí escondido, que siento que todos de una u otra manera o estando en el camino en el que estamos siempre vamos a tener
como un cofre con muchas cosas escondiditas allí, que entre más lo cuidemos, entre más lo aislemos, jamás van a ser ni vistas ni reveladas, ¿no? Entonces es una herramienta súper válida para poder sacar a flote, ¿cierto? Primero conocerlas para luego integrarlas y amarlas, porque si no las conocemos, a veces pueden haber algunas de ellas que son muy sorpresivas para nuestras vidas y podemos hasta ni siquiera reconocerlas en el mismo momento, me imagino, de cuando estamos haciendo la lectura, porque decimos, no, esto no tiene que ver conmigo, definitivamente no tiene que ver conmigo, pero sí tiene que ver contigo, pero en ese momento no lo estás aceptando, pero van a pasar momentos ya de procesarlo y decir, qué bonito, sí tiene que ver conmigo y lo quiero aceptar, lo quiero trabajar, ya que llegó a mí con una herramienta súper hermosa. Cuéntame un poco, Carlos, cuál va a ser la dinámica de este taller, si va a ser presencial, si las personas que lo desean hacer también van a estar, pueden estar en línea y más o menos cómo se va a desarrollar el tiempo, cada cuánto van a ser las clases, cuál va a ser la duración. Regálanos un poquito de la logística del curso. Bueno, digamos que aún estoy en construcción porque la creatividad a la que nos lleva el ensimismamiento en lo simbólico hace que la logística adquiera unas características un poco diferentes a cómo funcionamos habitualmente. Sin embargo, para tranquilidad de quienes estén interesados, pues te puedo comentar que hay efectivamente una oportunidad de tomar este curso de manera presencial aquí en Cali y también lo hay de manera online o virtual, que es justo en el que vengo ajustando más esa logística. Entonces, para ahondar un poquito más, el presencial va a iniciar el 2 de julio y en cambio el virtual u online va a iniciar el 12 de julio. Entonces hay dinámicas distintas. Obviamente, cuando se trabaja lo presencial, se pueden hacer otra clase de ejercicios más desde el sentir estando juntos y en el plano virtual, pues hay que provocar que no falte el sentir, pero hay que estarlo incentivando continuamente. Entonces, un curso de esta naturaleza requiere un tiempo de 6 meses. ¿Por qué? Porque cada persona va a tener que dormir con las láminas del tarot bajo la almohada. Es decir, hay que encontrar la manera en que lo simbólico entre a formar parte de tu realidad, sea incorporado a la vida cotidiana. Y para que lo simbólico entre a la vida cotidiana, tiene que ser parte de tus hábitos y tiene que contribuir a eso que tú decías al iniciar la charla de limpiar la mente, de desalojarla de creencias que se han instalado como verdades. Y entonces, efectivamente, el hecho de una semana completa, 7 días, durmiendo con cada una de las 22 imágenes arquetípicas del tarot, en el largo plazo genera en el mundo de los sueños transformación de la realidad. El sueño vuelve a ser parte de tu vida. Y ese es uno de los propósitos del arquitecto de sueños. Tus sueños, como fue el trabajo final
de la última década profesional de Carl Jung, tus sueños contienen pistas, contienen elementos claves de lo que es tu camino en la vida. Pero por la preocupación y por las ocupaciones laborales desde el yo consciente en el día a día, esto pasa a la sombra, pasa a la noche, y en la noche está el cansancio que tenemos de las jornadas laborales del día, que lo que hacemos es desconocer la información que nos llega cuando el yo no controla y nuestro ser está ávido de conversar con nosotros y de participar de esa vida. Entonces, a través del sueño nos llegan informaciones, pero esas informaciones hay que incorporarlas, hay que vehiculizarlas. Y la manera es lo contenido en los arcanos a nivel simbólico. Ellos vehiculizan esas fuerzas, esas pulsiones que están en nosotros de manera arquetipal en la noche, y si yo logro durante una semana trabajar suficientemente con un rol o una identificación de las que contienen estas imágenes, pues mi día a día va a tener unas connotaciones distintas y la manera de encarnar y de realizar el día a día va a ser muy diferente. Carlos, mira, es muy interesante la propuesta que nos estás haciendo con el taller. Uno, porque ya nos explicas que se requiere de más tiempo. Una semana sería muy cortito, se requiere de mucho más tiempo para poder entender. Es un tema muy, muy profundo para poder entender y también encarnarlo, ¿no? Me encanta esa palabra tuya, porque una cosa es llevarlo a la mente, la educación a la mente y entenderla en la mente, pero luego ya practicarla y de verdad entenderla en nuestros actos y practicarla una y otra vez. Entonces esto me hace pensar en la siguiente pregunta. Como es tan profundo durante 6 meses, entendería yo, te hago esa pregunta, entendería yo que no solo sirve para mi identificación de mi arquetipo, de mis arquetipos que estoy aflorando en este momento, que no solamente es, la pregunta más concreta es que no solamente es privado para descubrirme, sino que también voy a tener como pautas claras para poderlo hacer con otros. Lo siento esa pregunta, sí, explícanos si esa también va a ser la metodología que voy a tener tanto conocimiento acerca de este tema del tarot, que también voy a poderle dar la oportunidad a otros a su vez, no solamente de conocer estas características de mi personalidad, sino también poderlas hacer esa lectura con otros y que ellos también puedan llegar a descubrir lo mismo que yo estoy descubriendo en el curso. Bueno, digamos que hay unos retos de tipo interno míos que me he planteado con el curso. Entonces, primero que todo, yendo a lo que tú preguntabas, es importante aclarar que esos 6 meses lo que significan son 8 horas de trabajo, de conocimiento, digamos, de esos arquetipos a nivel teórico mensualmente. Obviamente hay que contar con las limitaciones de tiempo de las personas y de las actividades cotidianas. Entonces, 8 horas que presencialmente están pensadas para trabajarlas en una jornada completa o en 2 jornadas, y que de manera virtual, en cambio, plantean 2 encuentros al mes
para recibir ese conocimiento específico de lo que sería ese viaje a través de los mapas del tarot. Pero la otra parte, que es la que va a nutrir el resultado del ejercicio, es la que va a vivir cada uno. Entonces, esto requiere, por un lado, un diario de sueños que tiene que hacer parte de tu cotidianidad en la mesita de noche para que esas pistas que van llegando en los sueños comiences a plasmarlas por escrito, porque no puedes dejar perder ese material y es muy poco el tiempo que nosotros tenemos para recuperarlo. Entonces, la libreta o la agenda o el diario de sueños se tiene que volver parte de tu cotidianidad, como la lámina con la que inicias ese recorrido y que vas modificando a lo largo de las semanas hasta poder dormir con esos 22 mapas. De manera que, digamos que la pretensión mía es una pretensión en el plano individual. De eso siento que me puedo hacer responsable porque ya llevo más de 22 años trabajando el tarot. Ahora, que eso una persona lo pueda aplicar para ayudarle a su entorno a comprenderse mejor, creo que es un acto de responsabilidad de ese creador con lo que ha podido comprender en su camino. No me atrevería a decir nada más porque creo que sería desproporcionado en el sentido último del curso. Carlos, gracias por la explicación, gracias por traer un nuevo proyecto, muchos proyectos. Nos hubiéramos quedado aquí en la entrevista por mucho tiempo para que Carlos nos pudiera compartir todos sus conocimientos y todo lo que ha engendrado y ha puesto también como de manera muy orgánica para el servicio de otros, para que otros podamos también utilizar estas mismas interpretaciones y poder salir a flote con todas nuestras preguntas, con nuestros movimientos a nivel evolutivo. Aquí está apareciendo el teléfono de Carlos, aquí está apareciendo el teléfono de su WhatsApp. Los que estén interesados pueden sin problema escribirle. También está apareciendo su correo electrónico para que las personas que estén interesadas en preguntas, en lo demás, puedan comunicarse directamente con él, y vamos a estar, por supuesto, dando avances y de pronto haciendo una entrevista a futuro acerca de este lindo proyecto, acerca de una nueva visión del tarot. Gracias, Carlos, por haber estado en Mujer Cósmica, gracias por haber estado en este hermoso programa, en esta hermosa entrevista, gracias por todo lo que nos regalaste el día de hoy, porque sé que muchos están ahí como, wow, siempre regalas muchas cápsulas de amor. Para despedirnos, por favor, regálanos unas palabras para las personas que te están escuchando y para lo más determinante que estamos atravesando en nuestro camino en este momento, en nuestro planeta. Así que despídete así de manera rapidísimo de todos nuestros oyentes y esperamos vernos pronto, y cualquier información adicional o Despierta Radio o la información de Carlos. Bueno, pues me despido ante todo dando las gracias por este reencuentro maravilloso, esta oportunidad de compartir y de expresar ese arquitecto de sueños que ya arranca de manera formal, específica, con un proyecto de envergadura. Solamente quisiera recordar una frase que uno de mis maestros en algún momento dijo acerca del tarot en un prólogo de un libro, ¿no? Y es que las verdades eternas necesitan lenguajes humanos. Era la manera como él describía el tarot.
es el lenguaje humano en el que se expresa una verdad eterna. Y Jung siempre ha dicho que la comprensión del ser pasa por el sentido de la existencia. Y eso fue lo que Jung encontró en el tarot. Ya, Carlos, muchísimas gracias por este broche de oro con el que terminamos el programa. Gracias a todas las personas que están conectadas, gracias a nuestros lindos guías y al corazón que tenemos todos aquí unidos y conectados en un tejido especial por cada talento, por cada persona que entrevistamos y por cada información que llega a Mujer Cósmica, que lo puedan utilizar de una manera muy, muy linda y también muy orgánica. Gracias por haber estado en este nuevo episodio, y nos escuchamos en nuestros nuevos episodios de toda esa energía hermosa que está llegando a Despierta Radio, a la nueva humanidad y a Mujer Cósmica. Claudia Muñetón te invita a su próximo programa en despiertaradio.com.